Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, Iván. Hola, Sandri. Lina, buenas tardes. Eden. Bueno, como les prometí, entonces hoy vamos a compartir un poco de el modelo de PIA para tener en cuenta en casos de discapacidad psicosocial. Entonces tenemos que la discapacidad psicosocial, que sí existe el término, ¿se acuerdan que me preguntaban si aún se habla de discapacidad? No se habla de discapacidad hacia los niños que tienen un diagnóstico o una condición, pero dentro de los diagnósticos médicos sí se puede definir una discapacidad. Puede ser una discapacidad cognitiva, una discapacidad psicosocial. Y es en torno a procesos mentales. Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, es decir, alteraciones de pensamiento, percepción, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como signos y síntomas que atendiendo a una duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional y las barreras del entorno que eviten su participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de los límites que las diferentes culturas, sociedades imponen a la conducta y comportamiento humano, así como por el estigma social y las actitudes discriminatorias para lograr una mayor independencia funcional. Estas personas requieren básicamente de apoyos médicos y terapéuticos especializados de acuerdo a sus necesidades. De igual forma, para su protección y participación en actividades personales, educativas, formativas, deportivas, culturales, sociales, laborales y productivas, pueden requerir apoyo de otra persona. Es decir, pueden requerir una asistencia permanente de una persona, porque estamos hablando de una discapacidad. ¿Qué otras definiciones tenemos en torno a la discapacidad? Sí, Loraina, ayer tuvimos clase. Vamos a ver el término de flexibilidad ahorita, Eden, pero por supuesto que son personas que se afectan por situaciones de su entorno. Buenas noches, Silfredo. Vamos a ver otras definiciones. Acabamos de leer una completa y compleja y ahora vamos a leer otra de la OMS, la anterior, sí, es del manual psicosocial. La discapacidad psicosocial, esta categoría abarca a todas las personas que presentan diversos tipos de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros, que alteran de modo significativo
el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o responsabilidades que implican la organización, modulación y regulación del estrés y las emociones. Se incluyen aquí las repercusiones en el funcionamiento cotidiano de trastorno de esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, estrés postraumático, entre otras. Bien, otra definición es que la discapacidad psicosocial se define como una limitación en el funcionamiento personal y social originada por la interacción entre una condición mental y las barreras actitudinales y del entorno en la sociedad genera. Estas barreras, basadas en el estigma, el miedo y la ignorancia, impiden la participación plena e igualitaria de estas personas con discapacidad psicosocial en la sociedad. En las tres definiciones nos hablaron que estas personas tienen unas barreras sociales, ¿sí? Hay unas limitantes sociales. No es solamente algo intrínseco de su ser que responde a una patología. También está respondiendo a unos procesos sociales que se dan en torno a su condición, a su padecimiento. Ahora, vamos a definir los trastornos que por lo general conforman esta discapacidad. Tenemos la esquizofrenia como un trastorno mental crónico y grave que afecta la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan. Se caracteriza por una pérdida del contacto con la realidad, lo que puede generar alucinaciones, delirios y alteraciones del pensamiento y las emociones. ¿Se dan cuenta de la importancia de cuando estábamos viendo los procesos cognitivos y vimos la percepción? ¿Se acuerdan que en la alteración de la percepción vimos alucinaciones, delirios y en pensamiento vimos alteraciones del pensamiento? ¿Recuerdan eso? Y la esquizofrenia era ejemplo en esas presentaciones. ¿Lo recuerdan? Bueno, me confirman si lo recuerdan. Hay unos síntomas que se llaman positivos dentro del proceso de la esquizofrenia. Y uno son las alucinaciones, eh, que son percepciones de estímulos reales como escuchar voces. Delirios, creencias falsas como pensar que alguien los persigue. Pensamiento desorganizado, hablar incoherente, ideas sin conexión. Comportamiento motor anormal, movimientos repetitivos o falta de respuesta. Hay unos síntomas, voy a ver quién me dijo aquí. Eden me dice que sí lo recuerda. Gracias, Eden. En síntomas, los reconocidos síntomas negativos son los que están relacionados con el déficit o la reducción del funcionamiento normal, como aplanamiento afectivo, que es la falta de expresión emocional, la abulia, la falta de motivación para hacer actividades, la anedonia, la incapacidad de sentir placer, y el aislamiento social, que es la evitación del contacto con los demás. En síntomas cognitivos tenemos déficit en la atención, problemas de memoria y alteraciones en la toma de decisiones, es decir, en funciones ejecutivas. Recuerden cuando veíamos este proceso, pero específicamente en las habilidades de planificación y resolución de problemas. En causas y factores de riesgo hay genéticos, neuroquímicos y factores ambientales. Y el tratamiento, por lo general, el tratamiento
Es farmacológico con medicamentos antipsicóticos para reducir los síntomas de alucinación y delirios. Y en la terapia psicológica para manejar los síntomas y mejorar habilidades sociales, no para mejorar la condición, sino para mejorar la sintomatología y mejorar las habilidades sociales. En el apoyo familiar y social, clave para la recuperación y el bienestar, la esquizofrenia no tiene cura, pero con tratamiento adecuado muchas personas pueden llevar una vida funcional. En el trastorno afectivo bipolar, estemos aquí súper alertas porque socialmente muchas personas que clínicamente están diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar se dicen llamar depresivas o que padecen depresión. Y vamos a mirar por qué. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por cambios extremos entre episodios de manía, que la manía es la euforia desbordante, la hiperactividad y depresión, es decir, tristeza o apatía. Hay tres tipos de trastorno bipolar. Tenemos trastorno bipolar tipo uno, trastorno bipolar tipo 2 y la ciclotimia. En el trastorno bipolar tipo uno, los episodios de manía son mayores, ¿sí? Son intensos. La euforia, la hiperactividad es intensa y se alterna con la depresión. O sea, siempre este trastorno va a estar va a estar alternándose, perdón, entre los dos picos, ¿no? Entre el pico de la manía y el pico de la depresión. Pero en la tipo uno la manía es más alta que la depresión, es mucho más fuerte. Y en el tipo 2 los episodios de manía son menos intensos, pero la depresión es una depresión mayor, ¿sí? Ya en la ciclotimia, que es el que realmente es más común, los cambios son más planos, pero oscilan uno y otro, es decir, el nivel de intensidad es igual, pero se titila igual entre una característica y la otra, entre la manía y la depresión. Dice cambios menos graves entre la hipomanía y depresión leve, pero persisten ambos al tiempo, o sea, siguen presentándose los dos. ¿Cuáles son los síntomas principales? Episodios de manía o hipomaníaco, si es más leve. Euforia extrema o irritabilidad, energía excesiva, insomnio sin fatiga, habla acelerada, pensamientos rápidos, impulsividad, gastos excesivos, conductas riesgosas, sentimientos de grandeza o invulnerabilidad. Episodios también depresivos, como tristeza profunda, desesperanza, fatiga extrema, falta de energía, pérdida de interés en actividades placenteras, alteraciones de sueño, insomnio e hipersomnio, pensamientos suicidas en casos graves. Causas y factores de riesgo, los genéticos, alteraciones neuroquímicas y factores ambientales. ¿Qué tratamiento? Farmacológico con estabilizadores del estado de ánimo, con antipsicóticos también, psicoterapia desde un enfoque cognitivo-conductual o psicoeducación y rutinas saludables, tanto en higiene de sueño, ejercicios y alimentación, evitando el uso de alcoholes y drogas. El trastorno bipolar entonces es una condición crónica, pero con el tratamiento adecuado muchas personas pueden llevar una vida estable y funcional. ¿Tenemos claridad entonces en la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar? Les pregunto.
Sí. Luisa, que sí tenemos claridad en la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Espérense que me sale el... Bueno, perfecto. Entonces vamos. Y bueno, importante que tengamos el afectivo bipolar por lo que les comenté, ¿verdad? A veces incluso los padres de familia nos reportan una depresión y nos llevan una historia donde nos habla del pico depresivo. Em, eh, Queridos estudiantes, a ustedes les sale la presentación porque me sale un anuncio de que la función de compartir pantalla está bloqueada. O sea, yo les cambié a otra diapositiva, les sale causas y efectos. De ahí me sale ese anuncio. No, no sé cómo. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. No le he hundido nada. Ahora sí, ya me sale verde. Bien. Bien, entonces en el trastorno, bueno, les decía que en el trastorno afectivo bipolar tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque a veces nos llevan una historia cuando nuestro estudiante ha estado en medio de un pico depresivo. Y esa es la justificación para los padres de un proceso depresivo, es decir, como si tuviera depresión. Pero el diagnóstico de base es el afectivo bipolar y es importante entre estos dos trastornos reconocer cuál es cuál para también saber cómo vamos a manejar el estudiante. En el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno mental caracterizado por la presencia de obsesiones, pensamientos intrusivos, angustiantes y compulsiones, o sea, conductas repetitivas realizadas para reducir la ansiedad causada por las obsesiones. El síntoma principal son las obsesiones, que son pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos e indeseados. Miedo excesivo a la suciedad o contaminación, dudas constantes, ejemplo, cerrar la puerta, pensamientos agresivos o inapropiados, necesidad de simetría o exactitud y miedo a dañar a otros sin querer. En las compulsiones, que son las conductas o rituales para reducir esa ansiedad, lavarse las manos repetidamente, verificar puertas, luces o electrodomésticos muchas veces, contar objetos o repetir palabras en la mente, ordenar objetos de manera exacta y simétrica y evitar situaciones que pueden desencadenar las obsesiones. Las compulsiones pueden aliviar momentáneamente, solo momentáneamente la ansiedad, porque refuerzan el ciclo obsesivo-compulsivo. Por eso el trastorno se mantiene en el tiempo. O sea, se sigue y se sigue presentando. ¿Qué causas y factores de riesgo hay? Los factores genéticos, alteraciones a nivel cerebral y factores ambientales. Tratamiento, terapia cognitiva conductual, técnicas de exposición y prevención a respuestas, medicamentos, el farmacológico, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como pueden ser la fluoxetina o la sertralina.
Estrategias de manejo de estrés, ejercicios, meditación, técnicas de relajación. El trastorno obsesivo compulsivo es una condición crónica, pero con tratamiento adecuado, muchas personas pueden controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Por eso les recuerdo mucho, les recomiendo también en este diagnóstico poder ver una película que también se llama así, se llama TOC, 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 se llama la película. Bien, entonces, estas personas requieren un PIAR, ¿sí? Un plan individual de ajuste razonable. Siempre, eso sí, quiero que sepan, siempre que hablemos de una discapacidad, en diagnóstico como discapacidad, vamos a requerir un PIAR. Pero si la institución tiene modelos tipo DUA y los niños avanzan en sus procesos, no se hace tan necesario, pero es prácticamente de ley el PIAR para los niños con discapacidad. Entonces, el PIAR es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluyen los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todas las demás necesidades para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción de estos estudiantes. Son insumos para la planeación de aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional como complemento a las transformaciones realizadas en base en el DUA, o sea, en el diseño universal para el aprendizaje. Hay apoyos diferenciales y ojalá que desde la planificación de clase, nuestros docentes en su formato planificador pudiesen cerrar su semana de planificación con una casilla que se llame así, que se llame apoyos diferenciales. Siempre, porque en todos los cursos igual siempre van a haber diagnósticos o ustedes tienen cursos donde no se les presente ni un diagnóstico. Vamos a ver. Albert, en relación a Colombia, ojalá este tipo de diagnósticos se expidan por la EPS, los diagnósticos de discapacidad, pero hay muchos diagnósticos que también se manejan en el sistema de salud por prepagadas o particular, y los padres deben refrendar esos documentos en su EPS para tener acceso a todos los servicios y planes terapéuticos. Pero en el caso de la discapacidad, todos tienen que estar por la EPS para temas de subsidio o apoyos en cajas de compensación, en fin. Pero si en la escuela nos llevan un diagnóstico, nosotros conocemos al niño, hemos hecho las pruebas de rastreo y sabemos que sí hay una condición, nosotros con ese diagnóstico podemos comenzar a partir para hacer el PIAR. No lo vamos a invalidar. A nivel educativo, no. Barreras para el aprendizaje en instituciones educativas. Ay, perdón, no les expliqué, bueno, no les expliqué, no, León les leí aquí apoyos diferenciales, les explicaba era que tenían que ojalá aparecer en la planificación del docente este apartado de apoyos diferenciales. Son las acciones encaminadas a brindar al estudiante con discapacidad
las condiciones particulares requeridas para aprender y participar en el medio escolar, en condiciones de equidad, partiendo de la planeación centrada en la persona, en su contexto familiar y social. Barreras para el aprendizaje en instituciones educativas. Son todas aquellas condiciones que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Aparecen en relación a su interacción en los diferentes contextos sociales, políticos, institucionales, culturales y en las circunstancias sociales y económicas. Así podemos definir las barreras para el aprendizaje. Entonces, el PIAR se divide en tres grandes aspectos, ¿sí? En tres grandes momentos. Ustedes recuerdan el primer momento donde está toda la identificación y caracterización del estudiante, ¿se acuerdan? Luego viene la valoración pedagógica donde se puede hacer la descripción asignatura por asignatura. Y finalmente el acta de acuerdos. ¿Lo recuerdan cuando vimos el ejemplo de PIAR? Y van, sí, porque ese apartado va en es una sugerencia para que esté en la planificación y la planificación, si la haces en el esquema DUA, tiene que incluirse ahí abajito. Ay, Luisa, sí, uno, sí, dos y tres. Listo. Entonces, en la caracterización inicial es donde recogemos la información del estudiante a nivel personal, a nivel de salud, a nivel de hogar y a nivel de entorno educativo. Esta información la suministra el padre de familia, o sea, la recolectamos de esa fuente, madre o acudiente familiar. La diligencian los docentes encargados del grupo o administrativos del colegio. Recuerden que la pueden firmar tres personas. Y yo les sugería, ojalá la de personal, la persona que hace la matrícula. En salud y hogar, que lo haga el psicólogo o docente orientador. Y en entorno educativo, el docente titular. Ya te doy la mano, la palabra, Luisa. Luisa, puedes abrir el micrófono, mi amor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios y a ti. Excelente. Qué Cada bueno, vez que estoy aquí. qué Mire, bueno. yo quería darle una información, ¿no? Respecto a cómo nosotros planificamos aquí en el Ecuador. Es muy diferente. Viéndolo, todo lo que he visto hasta ahorita, muy diferente. Incluso yo el año pasado estuve en una, como podía decir, una convención, algo así, de inclusión por 3 días y nos hablaron del DUA, pero le comento que hasta ahorita había que caído en cuenta, cuando usted dice que si hacemos un buen DUA bien elaborado, nos, o sea, ya no tenemos que hacer el PIA, o sea, si hacemos un buen DUA, Sí, ¿sí? Entonces, más me doy duda, cuenta, menos pierde. sí, exactamente. Entonces me doy cuenta que si yo aplico en mi planificación, que es muy diferente, le cuento porque yo estuve comparando la que usted mandó para hacer el ejemplo con la que tenemos nosotros aquí en el Ecuador y es muy diferente. Acá ponemos
El proceso del DUA lo ponemos en unos cuadritos de colores, que quiere decir los tres principios del DUA, Sí. ya en las estrategias o en la metodología. Entonces, yo dije, estoy cayendo en cuenta, si yo elaboro un buen DUA, soy profesora parvularia de primer año de básica e inicial, educación inicial, o puede ser educación infantil en otros países, bueno, no sé. Eh, Ajá. si yo elaboro un buen DUA, ya no tendría necesidad de hacer mis adaptaciones curriculares. Ujú. Se las conoce como el NE, Ajá. ¿ya? Pero nosotros no manejamos este PIA, Sino que manejamos, manejan. sí. Y es un poco complicado, le comento, porque yo sí tengo muchas barreras. ¿Sabe por qué? Comenzando por los padres. Las primeras barreras son las de los padres, porque a veces los padres no aceptan y creen que sus hijos son normales. Y sabiendo que hay una irregularidad en el aprendizaje de los niños, ellos, por todo lo que todos los años que yo he estado de maestra y he percibido, ellos tienen como concepto de discapacidad un niño ciego, un niño con problemas, Capacidades físicas. exactamente, más no con estos trastornos. Y es un problema porque se te ponen bravos. Claro, Yo no, aunque trabajo. el que te da el diagnóstico de que hay una discapacidad es finalmente el No, y psiquiatra. lo peor de todo es que como son tan tapados, tan cerrados, no están dispuestos, no hacen las valoraciones. Y tú te remites a los casos que has visto anteriormente, la experiencia de estar tanto tiempo como profesor te hace ver que no son iguales, que son diferentes. A mí me ha tocado, yo tuve un niño con Asperger, ¿sí? Pero la mamá no lo quiso aceptar. Pero yo tuve que trabajar con él como un niño con Asperger. Pero para mí, ¿sí me entiende? Claro, Y poner las observaciones en mis adaptaciones curriculares para el próximo año lectivo, no le puse que yo lo había valorado, o sea, que tenía esto, sino que tiene que trabajar con estas actividades y estas actividades. Entonces es un poco difícil. Mire que yo soy de las personas que si yo encuentro el problema, yo tengo incluso hasta amistades que pueden valorar a las criaturas. Les consigo las citas. sí. En ocasiones hasta he dado el dinero para que se vayan y no lo hacen. No lo hacen. Tienen una predisposición más que una negación al proceso. Y es cansoso. Usted termina, Sí. al término del día termina cansada. Al término del trimestre termina cansada. Más no porque ha trabajado con el niño, sino porque el trato con los padres de familia, con el padre de familia, es más cansado que trabajar con el niño en sí. Sí, el adulto es más complejo de manejar totalmente. Y el adulto responsable del niño que está a nuestro cargo, claro está. Exactamente. Entonces, Luisa, yo sí. ahorita estoy viendo esto y no, yo lo aplico. Este nuevo año lo aplico. Con o sin ayuda, pero yo lo aplico y yo trabajo y saco a mis estudiantes adelante. Adelante, qué linda, Luisa. Luisa, compártenos por el chat del grupo el formato que tú dices que manejan allá. Le comparto, ya, ok. Sí, compártelo aquí en el chat si puedes, si estás desde un equipo es fácil, ya desde el celular es un poquito más complejo, Ya. pero compártenoslos para hacer algunos de pronto unas observaciones y ver. Ahorita usted me puede habilitar para compartirlo en la clase o en el chat. En el chat me dice, Aquí en ya, el chat, sí, en el ya, ya. chat lo puedes Ok, cargar. ok. ¿Me logran escuchar? Sí, le escucho. Ah, bueno. Sí, Luisa, aquí en el chat, déjame miro aquí. Ya. Albert, sí.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que Luisa nos va a compartir por el chat. Listo. En la valoración entonces pedagógica, que es el segundo componente del PIAR, se realiza un proceso de valoración donde el estudiante podamos identificar en él sus gustos, intereses, motivadores y características particulares, aspectos que le desagradan. Y posteriormente vamos a redactar los objetivos, las barreras, los ajustes y la evaluación de esos ajustes con sus respectivas recomendaciones. Finalmente cerramos con un acta de acuerdos. Una vez inicia el proceso del PIAR, se elabora un acta de acuerdo con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada estudiante, la cual debe ser firmada por el acudiente, el directivo de la institución, el docente que lo apoya, los docentes a cargo y quienes tengan también así injerencia en el caso. Adicionalmente, cada uno de estos actores puede tener una copia de seguimiento del PIAR. Bien, entonces recuerden que tenemos la ficha de registro del estudiante con la información de él, la información de salud y la información del entorno hogar. Ya eso lo vimos en detalle en nuestro modelo de PIAR. Finalmente tenemos aquí entorno educativo. Entorno educativo. Ahora, luego realizamos una entrevista para la caracterización de ese estudiante. Es importante entonces que gestionemos un espacio para compartir con esas familias y así establecer una relación con ellos que nos permita recopilar la información relevante de la historia del estudiante, de su contexto escolar, su contexto de salud, su contexto hogar. También identificar así sus motivaciones y gustos fuera del contexto educativo. Entonces, seguimos con la caracterización de ese estudiante con discapacidad psicosocial. Recuerden que va un párrafo donde escribimos un poco su condición y aquí ya habíamos visto esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno afectivo bipolar. Ahora veamos el trastorno de la ansiedad, que está relacionado con el miedo, la angustia y la melancolía. La ansiedad constituye un estado emocional habitual en el ser humano. Los trastornos de ansiedad han sido diagnosticados en una gran cantidad de niños y adolescentes. En estos trastornos se experimenta una ansiedad patológica que genera alteraciones fisiológicas. Aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, sudoración, sensación de desvanecimiento, resequedad bucal, entre otros. Y conductuales, esconderse para evitar el estímulo que genera miedo, abrazar, abrazarse, perdón, a la figura protectora y evitar contacto con la situación estresante. En las cognitivas, el pensamiento catastrófico, la sensación de pérdida del control de la situación y miedos irracionales. Este tipo de trastornos tiene una base neurobiológica que predispone al sujeto a desarrollarlos si determinadas vivencias poco afortunadas se presentan durante sus primeros años de vida. Por ejemplo, una familia maltratante, vínculos afectivos evitativos o ansiosos.
Entonces, para caracterizar a ese estudiante, debemos seguir identificando cuál es esa patología o reportando las características principales de la patología que presenta. También tenemos trastorno de ansiedad por separación, tenemos las fobias sociales y tenemos los trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, esta diversidad de estados mentales se puede clasificar en trastornos mentales severos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor que las vimos, las neurosis, que son los trastornos de ansiedad generalizado, y el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias, que también están aquí, y la psicosis, episodios de pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones o delirios, que lo vimos cuando vimos el proceso cognitivo de percepción. Y en condiciones del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dependencia a sustancias, también puede influir en este tipo de discapacidad psicosocial. También se habla en esa caracterización de la relación con el entorno, de la interacción social del estudiante. Entonces, las limitaciones que existen, que experimentan, perdón, las personas con discapacidad psicosocial, no solo provienen de una condición mental en sí, sino también de la forma en que la sociedad interactúa con ellas. Recuerden que allí es cuando hacemos consciente que las barreras que existen son barreras en relación a la sociedad, es a lo que se proyecta de afuera, no a los procesos internos que tienen una base, una justificación biológica. ¿Qué factores influyen? El estigma, que son los prejuicios y actitudes negativas hacia las personas con problemas de salud mental. La discriminación, el trato desigual o desfavorable basado en la condición mental. Y la exclusión social, dificultades para participar plenamente en la vida social, educativa, laboral y comunitaria. La severidad de la discapacidad psicosocial varía considerablemente de una persona a otra. Tenemos un impacto como nivel leve cuando pueden afectar algunas áreas de la vida como las relaciones y el trabajo. La discapacidad moderada interfiere significativamente en la capacidad para realizar actividades basadas en la vida diaria. Y en la discapacidad grave imponen el desarrollo de una vida independiente. Perdón, me fui para atrás. ¿Qué desafíos vemos en la vida cotidiana? Las personas con discapacidad psicosocial pueden enfrentar dificultades en diversos aspectos de la vida como el mantener relaciones interpersonales, dificultad para establecer y mantener relaciones sociales debido a los problemas de comunicación, aislamiento social o estigma, el desempeño académico o laboral, desafíos para concentrarse, aprender o controlar tareas debido a los síntomas de la condición mental, el autocuidado, dificultades para mantener una higiene personal adecuada, alimentarse de manera saludable, seguir un tratamiento médico. Y el acceso a servicios, obstáculos para acceder a servicios de salud mental, educación, empleo, vivienda, debido a la discriminación o la falta de recursos adecuados. Gracias, Luisa, ya nos llegó y ahorita lo vamos me cerró, a compartir. Bien. Es importante tener en cuenta
que las personas con discapacidad psicosocial poseen también habilidades y talentos que los hacen únicos y por los cuales también pueden aportar a la sociedad. A pesar de sus limitaciones, muchas personas con estas condiciones pueden vivir vidas plenas y productivas. En el PIAR se caracteriza desde las capacidades, no desde las dificultades. Y esto es algo que yo siempre les he venido insistiendo, ¿cierto? El que debemos reconocer sus capacidades y por eso vimos instrumentos como el BAC, instrumentos como el test de inteligencias múltiples y pues sobre todo la observación de ustedes en el aula y en el contexto escolar que es supremamente valiosa para identificar las oportunidades en estos niños, más no sus limitaciones, ¿sí? Entonces, a pesar de estas limitaciones que afectan a los niños con discapacidad psicosocial, ellos también poseen habilidades, talentos y experiencias únicas que aportan a su desenvolvimiento y relaciones. Potencialidades a destacar: la resiliencia, la capacidad para superar la adversidad y adaptarse a los desafíos de la vida. Creatividad, habilidad para pensar de manera original y generar nuevas ideas. Empatía, comprensión profunda de los sentimientos y experiencias de los demás. Y perseverancia, capacidad para persistir a pesar de los obstáculos y seguir adelante con sus metas. Luego viene la valoración pedagógica, donde construimos un procedimiento que nos permita reconocer sus potencialidades, habilidades, capacidades, intereses, motivación, expectativas, sus ritmos y estilos de aprendizaje, los cuales van a ayudarnos a fijar una ruta de trabajo e identificar los ajustes razonables y los apoyos que éste requiera para el estudiante durante el proceso educativo. Por ende, la mejor forma de garantizar que se haga de manera adecuada es tener presente que se deben realizar valoraciones que permiten revisar el impacto en los planes de trabajo. Sugerencias para realizar la valoración pedagógica a estudiantes con discapacidad. Tenemos el enfoque integral y contextualizado. Considerar la condición psicosocial. La valoración debe ir más allá del rendimiento y el reporte académico y tener en cuenta aspectos como emociones, habilidades sociales y las conductuales del estudiante. Evaluar el contexto educativo, analizar las características del aula, de la escuela y el entorno social del estudiante para identificar posibles barreras de aprendizaje. Recopilar información de diversas fuentes, consultar con docentes, padres, profesionales de la salud mental y otros actores relevantes para obtener una visión completa del estudiante. Utilizar instrumentos y estrategias adecuadas como instrumentos que sean validados, ¿sí? Por eso es importante seleccionar herramientas de evaluación psicopedagógica que consideren características específicas de la discapacidad psicosocial. Adaptar estrategias de evaluación, modificar las consignas, los tiempos de respuesta, la forma en que presentamos la actividad según las necesidades del estudiante y fomentar una participación activa, creando ambientes seguros y acogedor para que el estudiante sienta cómodo consigo mismo y sus ideas y así expresar sus posturas y opiniones. Entonces, debemos persistir e insistir en que debemos hacer énfasis en fortalezas y potencialidades, identificando cuáles son sus talentos, las áreas de mayor interés, las asignaturas de más alto rendimiento, analizar los estilos de aprendizaje para reconocer cómo está procesando y reteniendo esa información y establecer metas realistas, definir objetivos de aprendizaje que sean alcanzables y significativos, que consideren las necesidades y el ritmo de aprendizaje del estudiante. Considerar barreras de aprendizaje, evaluar la presencia de discriminación y acoso,
identificar posibles situaciones de discriminación o acoso que puedan afectar el desempeño académico y el bienestar del estudiante, analizar las barreras actitudinales, detectar prejuicios o estereotipos en el entorno escolar que puedan limitar la participación del estudiante. Evaluar la accesibilidad física y curricular, asegurarse que el estudiante tenga acceso a los recursos y apoyos necesarios para participar plenamente de las actividades educativas. Durante la evaluación, establecer una buena relación con el estudiante, creando un ambiente de confianza y colaboración. Dar instrucciones claras y concisas. Deben ser fáciles de seguir. Dividir la tarea en pasos más pequeños. Las tareas grandes pueden ser abrumadoras para estos estudiantes, por lo que es útil dividirlas en pasos más pequeños y manejables. En proporcionar descansos frecuentes, importante el descanso para que el estudiante pueda recargar energía y mantenerse concentrado. Ser flexible es importante y adaptarse a las necesidades del estudiante durante la evaluación. La caracterización entonces debe conocer las capacidades para así potencializarlas. Por ejemplo, John Nash, otro ejemplo de famosos con discapacidad que rompieron moldes, es el de John Nash, matemático estadounidense cuya vida, marcada en la esquizofrenia paranoide aguda, no no es conocida, perdón, gracias a la película Una mente maravillosa. Consistente en su enfermedad, Nash logró contra ella y desarrolló una exitosa carrera académica que le valió el Premio Nobel a la Economía. Deme un segundito. Qué pena, sino que se me presentó un caso urgente, urgente. Listo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Luisa, no, sí, ya lo pude descargar, no lo he podido ver. Déjame un segundito. Déjame y vuelvo y intento. Ya me está cargando, Luisa.
En la presentación sí está en el material. Y aquí Luisa les acaba de compartir un modelo del Ecuador, ¿verdad, Luisa? Tengo que verlo al detalle, pero efectivamente, no sé si recuerdan cuando veíamos DUA, yo mantenía esos tres colores, ¿no? El verde, el morado y el azul que están en relación a cada uno de los principios del DUA. Y aquí muestra una paleta de activación en eso. Me pareció excelente. Luisa, lo voy a revisar bien y mañana te cuento. Pero sabes, Luisa, que sí nos sirve, o sea, los elementos centrales sí los hemos venido tocando. Pero déjame reviso y mañana te cuento con mayor amplitud, porque si viste yo para leer, hasta para leer los chats de ustedes, yo me quedo, porque yo proceso la información de una forma a otro ritmo. Ay, ahí dejé de compartir porque pensé que le estaba saliendo el documento. Bien, ahora entonces vamos a ver los instrumentos de apoyo que nos sirven para... ¿Están aquí? Ay, no los veo. Bien, ahora sí los veo. Los instrumentos de apoyo son como los que compartí en el PIA, donde se coloca la asignatura, colocamos los objetivos, las barreras, el ajuste y hacemos la evaluación y seguimiento. Ya en un anexo aparte donde queramos solo manejar los ajustes razonables, colocamos la barrera que identificamos, cómo sería el ajuste, el apoyo que requeremos para llevar a cabo ese ajuste y hacemos la descripción del tipo de ajuste. Sí, también hacemos el seguimiento. Aquí en esta partecita que ustedes ven en grisecito, por ejemplo, en el tipo de ajuste dice recursos o materiales didácticos o de estrategia, tiempo, meta, aprendizaje, de evaluaciones, infraestructura. ¿Sí? En apoyos requeridos de talento humano, técnicos, tecnológicos, comunicativos. Y en descripción del tipo de ajuste, si el ajuste se realiza en la meta de aprendizaje, escribimos la nueva meta que corresponde a el actual periodo. ¿Cuándo son los ajustes que significativos? Recuerden los significativos que nos llevan a hacer los cambios de esto, del objetivo propuesto. Y también hacemos el seguimiento. Estrategias de apoyo desde la escuela, las adaptaciones académicas, adaptaciones curriculares, adaptaciones psicopedagógicas y servicios de tutoría. En las curriculares, ajustes en el plan de estudio.
Tenemos métodos de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje. En apoyo psicopedagógico, orientación y asistencia individualizada para abordar las necesidades específicas de cada estudiante. Y en servicios de tutoría, acompañamiento por parte de otros estudiantes o profesionales para reforzar el aprendizaje. ¿Cómo hacemos el abordaje pedagógico de niños y adolescentes con discapacidad psicosocial? Es importante estos aspectos porque están muy directamente relacionados con los aspectos y los elementos emocionales y sociales del estudiante. Por ejemplo, hacer explícita la aceptación de la situación problemática por la que pasa el niño o el adolescente. Esta estrategia se refiere a poner en palabras lo que intuimos que le ocurre. Sé que te sientes triste o sé que esta situación te da mucho miedo y contener la emoción que surja en el momento en que así sea. Si se precisa de un maestro, cuidador o profesional de apoyo capaz de tolerar las emociones del estudiante sin sentirse derrotado o avasallado por ellas. Porque a veces como docentes, como orientadores, nos dejamos cargar de estos estudiantes con este diagnóstico porque no hacemos un barrido de su realidad, que es distinta, y nos dejamos eh, llevar por el día a día como, pero que ¿cómo es posible? ¿Cómo va a llegar con eso? ¿Cómo está pensando en eso? Y nos dejamos llevar por el día a día. Apoyar el fortalecimiento afectivo del niño o del adolescente, manifestándole que puede contar con nosotros. Para los niños y los adolescentes con trastorno de ansiedad o depresión no es fácil expresar lo que sienten, pedir ayuda o encontrar recursos en sí mismo para salir adelante. En esta medida es altamente recomendable hacerles saber que los adultos están al tanto de lo que les ocurre y abiertos a hablar o compartir cuando sea necesario. Abordaje pedagógico. Validar respetuosamente sus sentimientos y comportamientos de los estudiantes que atraviesan por este trastorno. Fonnegra aclara que no se trata de sacar a los niños o a los adolescentes de esa realidad y evitarles el contacto con aquello que los pone tristes o ansiosos. Se trata de poner en palabras lo que sienten, hacerlo explícito, permitirles experimentarlo para hacerles saber que la vida sigue y que hay que continuar caminando. Pero en ningún momento diciéndoles, pero no se ha acabado el mundo, tú tienes que poner otra cara. O sea, no es ese tipo de recomendaciones para seguir adelante, es validarles sus emociones, permitirles expresarlas, decirles que los abrazamos, decírselos, porque algunos no nos los van a permitir, decirles que les abrazamos desde lo que están viviendo y que cuentan con nosotros como adultos en ese proceso. Tolerar las dificultades emocionales del niño o del adolescente. Saber que tomará tiempo sentirse bien, salir de ese estado de tristeza, superar la ansiedad, pero que con los apoyos especializados adecuados lo va a lograr. Es importante hacerle ver que tomará tiempo elaborar los sentimientos por los que atraviesa, pero que lo logrará. No prometer las curas mágicas, pero compartirles que hay una salida y que ya se está organizando los recursos y las personas que van a poder ayudarlo. Y efectivamente activar una ruta con salud y comprometer a la familia, cuidadores, para que actúen en esa misma línea. No minimizar por ninguno de los sentimientos del niño adolescente que atraviese lo que ellos nos manifiesten. En muchos casos, la tristeza y la ansiedad van a generar culpa y rabia. Nadie quiere sentirse mal consigo mismo y no poder controlar episodios de intensa angustia o de tristeza profunda puede generar sentimientos de impotencia o más melancolía en el estudiante. Permitir que esta culpa y rabia emerjan, que el niño pueda retirarse a pasar el mal rato.
con un maestro de su entera confianza o con el docente de apoyo, que retorne cuando se sienta mejor. Son cuestiones fundamentales a la hora de apoyar emocionalmente a un niño o un adolescente con discapacidad psicosocial. Apoyarlo en el rendimiento escolar no va a, aunque no se vea mayormente afectado, ¿no? O sea, que a veces no se compromete el rendimiento escolar, en muchas otras ocasiones sí. Aunque su rendimiento no sea tan bueno como antes podía hacerlo, ayudarle a que pueda realizar las tareas propuestas y que reconozca la capacidad, lo capaz y habilidoso que es. Disminuir la carga de trabajo, exponerlo lo menos posible a situaciones de fracaso, evitar el trabajo bajo presión de tiempo o pedirle que realice tareas que sabemos lo van a desbordar. Preparar una exposición en grupo, si tienen un trastorno de ansiedad, puede aumentar los síntomas y las dificultades. Continuar exigiendo, pero sin perder de vista que el estudiante atraviesa por una situación difícil y que requiere básicamente contención afectiva. Lo más importante para afrontar este tipo de trastornos está en la red de apoyo con la que cuenta el estudiante. Un ambiente abierto que acepte su situación y le permita reaccionar, repararse y continuar la vida. Los adultos capaces de recibir sus angustias y actuar de modo empático son fundamentales. Asimismo, el acompañamiento, la atención del profesional especializado, como los psiquiatras o psicólogos, son esenciales en estos casos. Otras adaptaciones que son útiles para tener en cuenta, la enseñanza multisensorial. Ya les he hablado reiteradas veces de ese aspecto y es la activación de los recursos que nos permiten activar todas las vías posibles de aprendizaje, que son nuestros sentidos, ¿no? Estrategias de aprendizaje activo, que son actividades dinámicas, prácticas que requieren movimiento y se dan a través del juego, de proyectos de aula. Entornos de aprendizaje flexible. Ofrecer un ambiente de aprendizaje flexible y dinámico que le permite al niño también el seguimiento de normas y la atención, el sostenimiento de la atención en las actividades. Es importante entonces hacer los ajustes desde el enfoque de las capacidades. Una vez más, las capacidades y habilidades deben ser nuestra bandera. El bienestar emocional. Aquí se recoge información sobre la autoestima del estudiante, la percepción que tiene sobre su propia vida, la ausencia o presencia de sentimientos negativos con respecto a quién es, lo que ha logrado y lo que no. También se compila información sobre sus estrategias de afrontamiento, cuándo debe asumir situaciones difíciles, cómo manejo de la pérdida, el fracaso, el conflicto, qué relación tiene con la autoridad, cómo agencia el cumplimiento de la norma, entre otros. El docente de apoyo o el equipo interdisciplinario del establecimiento educativo debe recoger esta información y esta información tiene que estar incluida en la caracterización. Las conductas adaptativas son aquellas habilidades que son sociales, conceptuales y prácticas para que las personas aprendan y permitan responder a circunstancias, situaciones de la vida diaria. Estas habilidades son esenciales para que puedan vivir de una manera independiente y participar en comunidad. ¿Cómo podemos eh, trabajar en ellas? A través de los cuatro dominios principales, como el primero, la comunicación, la capacidad de comprender el lenguaje expresivo, el lenguaje gesticular, el lenguaje que es el no verbal. El cuidado personal, esta área incluye a realizar actividades básicas de la vida diaria en torno a la higiene y aseo personal. Habilidades sociales, que incluye la capacidad de interactuar con otras personas. Y la utilización de la comunidad, que es la capacidad de desplazarse por la comunidad de manera segura e independiente, utilizando
eh, independientemente de transportes públicos, servicios y participar en actividades comunitarias. Entonces, esas conductas adaptativas que nos van a ayudar a vivir de manera independiente, a participar y vincularse con la comunidad y que la persona se sienta productiva, que sienta que le aporta a la comunidad. Hay unos factores que pueden afectar esas conductas adaptativas, como cuál es la discapacidad intelectual, las enfermedades mentales, los trastornos del desarrollo, el traumatismo cerebral y el abuso de sustancias. Cada una de ellas con un impacto en este tipo de discapacidad, ¿no? Por lo tanto, nuestros estudiantes con discapacidad psicosocial van a estar afectados también en sus conductas adaptativas. Potenciar las conductas adaptativas en personas con discapacidad psicosocial requiere un enfoque integral, personalizado para abordar necesidades, especialmente en cada individuo. Sin embargo, existen algunas estrategias generales que pueden ser útiles, como definir los objetivos que sean claros y medibles, que tengamos un plan de intervención individualizado basado en un equipo multidisciplinario, en donde nosotros también podamos promover el entorno multisensorial y la capacidad de que el estudiante también pueda aprender a través de cualquiera de sus estilos de aprendizaje. El enfoque basado en la persona para centrarnos en sus fortalezas y capacidades y promover la autonomía para poder desarrollar en ellos la independencia. Otro aspecto importante que abordar hoy, el apoyo social y familiar. Tenemos que fomentarlo, tenemos que avivarlo y tenemos que involucrarlo. Hacer monitoreo y seguimiento del proceso de ajustes al estudiante, reconocer que ellos asisten a unos procesos interdisciplinarios externos. Estos niños, como ustedes vieron ahorita, son niños que para tener una discapacidad psicosocial están en un tratamiento farmacológico y tienen un equipo integral e interdisciplinar que lo acompaña, como la terapia ocupacional, terapia del habla, del lenguaje, terapia cognitiva conductual, asistir a entrenamientos de habilidades sociales y el apoyo social y familiar. Otro aspecto que les ayuda mucho en su proceso es vincular la tecnología a ese acompañamiento, ¿sí? Una tecnología de uso o un uso responsable, ¿no? En herramientas para el cuidado personal, a apoyarlos con que tengan recordatorios, alarmas, que les notifiquen y les recuerden sus actividades, incluso las de higiene personal. Em, y hay aplicaciones, existen en la tecnología también aplicaciones de asistencia que les dan el paso a paso de lo que tienen que hacer para cumplir con una rutina. Finalmente, el acta de acuerdo familiar que ya les enseñé cómo la debemos diligenciar, perdón. Y ustedes saben que les indiqué que este primer párrafo, para los que no son de Colombia, lo eliminamos, ¿sí? Y lo hacemos desde la inclusión solo es posible cuando se unen las fortalezas del colegio, el estudiante, docentes, directivos, docentes y familia. De ahí la importancia de formalizar con las firmas la presente acta de acuerdos y desplegamos el acta. Y aquí es donde cada uno de los actores comparte acciones y estrategias a implementar. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Gracias, Luisa. Indira. Muy bien. Entonces, la familia, lo que Luisa nos contaba ahorita cuando participó, ¿no? Ese gran reto que tenemos con las familias hoy. Entonces, con relación a ellos, se les recomienda empezar por obtener el diagnóstico de su hijo, un diagnóstico formal, oficial, por parte de esos profesionales encargados. Solicitar un tratamiento multimodal, ¿sí? Que incluya todos los elementos que hemos visto y miren que incluye el farmacológico, el escolar, el psicológico, psiquiátrico. No pretender solucionar todos los problemas diarios a la vez. Marcar objetivos de conducta realista con los niños. No centrarse en conversaciones con sus hijos en torno a su comportamiento o sus resultados académicos, pues los niños y adolescentes necesitan saber que usted se interesa por lo que hace y siente. Hay que indicarle a los padres que deben asegurarse que el estudiante, o sea, sus hijos, están escuchando cuando les hablan. Mirarlo a los ojos, tener un poco de proximidad física, ¿no? Siempre mostrar mayor interés en hacer lo que se le pide si, si obtiene reconocimiento o algún privilegio a cambio de su esfuerzo. Si utiliza el castigo, o sea, si los padres utilizan el castigo más a menudo que el premio corre el riesgo, a menudo el premio corre el riesgo de que este pierda su eficiencia y deba recurrir a castigos cada vez más severos. Evite prestar atención a los padres de familia, que eviten prestar atención a sus conductas negativas, fijarse más en lo positivo y mejorar la relación familiar, evitando el exceso de castigo. Sí, Silfredo, tenemos que recopilar bastante información para hacer una buena caracterización. Recuerden que en el ejemplo eran 2 hojas esa caracterización. Maro, te voy a mandar un abrazo. Marola, Tuné es como el que nos mandó. Ah, es que Luisa nos mandó un formato de planificación DUA. Si tienes un formato de NE, compártenoslos aquí en el chat. Luisa, sí, queremos hacer todo en poco tiempo, sí. Sí, Shirley, también encontramos barreras en el sistema de salud. Total, totalmente de acuerdo. Miren, comencé con este diagnóstico de discapacidad psicosocial porque es una realidad que cada día más va en incremento. Sí, parece mentira. Nosotros contamos diagnósticos de más alta prevalencia, el autismo y el TDAH, pero un diagnóstico que está brotando silenciosamente y es una realidad en la escuela hoy es este tipo de diagnósticos. Puede que no lleguen a la discapacidad psicosocial, pero todos estos diagnósticos de orden psiquiátrico, si no son bien manejados, si no son bien tratados, nos traen dificultades en el contexto escolar a nivel convivencial y le traen peor aún dificultades al niño que lo llevan a una discapacidad psicosocial. No.
Bien. Sí, Luisa, y miren que es algo que nos une a Latinoamérica también los procesos a nivel de salud. Sí, en la zona rural ni qué decir. Bueno, entonces este primer ejercicio nos tiene que sensibilizar con respecto a esas condiciones, ¿verdad? Yo estoy segura de que ustedes están más que cognitivamente conectados con estos casos, emocionalmente conectados. Porque que nos surja como profesionales la necesidad de formarnos en este tipo de manejos, nos quiere decir que queremos lo mejor para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están en nuestras manos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, mis niños, entonces, ¿cómo quedamos allí? Sí, Serafina está en el material. Cuentan con ese material, Serafina, claro que sí. Voy a ver mi estudiante. Marola, si tienes un formato del NEE de tu país, compártenoslos aquí en el chat para yo poder también revisarlo como el que le voy a revisar a Luisa. El de Luisa es de planificación de una clase DUA. Es de planificación de una clase DUA. Exacto, Luisa, tú me mandaste la planificación de una clase DUA y el NEE, que es PIAR, es el que yo ya te voy a dar la palabra. Puedes hablar, Luisa. Ya te di la palabra, mi amor. Ya, en la Sí, planificación que yo mando en el formato, nosotros planificamos así, ¿no? Lo que vamos a trabajar y si encontramos algún estudiante con necesidades específicas educativas, ajá, se lo pone en la parte de abajo de la planificación. Se pone la palabra adaptación curricular, net, y ahí se va a trabajar. Se pone prácticamente el expediente del estudiante con nombre y apellido. Bueno, no se les pone, ahorita no se les pone los nombres, disculpen. Y entonces lo que se está trabajando de acuerdo a un informe pedagógico que lo hace una docente UDAI. Nosotros tenemos acá, se llaman UDAI. Estas ok. docentes son de apoyo en las escuelas, Ok. ¿ya? Y Son también las que les tenemos, hacen la asesoría en las escuelas. sí, tenemos por el Ministerio de Educación, tenemos la JUDAI, tenemos el DESE. El DESE trata los problemas, como diríamos, orientación, una orientadora, Ujú. y UDAI para trabajar con los niños que tienen problemas, eh,
bueno, discapacidades o trastornos, bueno, en el aprendizaje. Entonces, ella, la compañera de UDAI remite, nosotros hacemos como las detecciones o ¿cómo decía usted la palabra presuntos, Sí, presuntivos? presuntivo. A los presuntivos, el docente, porque él es el que detecta, ¿no? Y esa información se la pasa a la compañera de UDAI y UDAI hace el papeleo para que se le haga un informe psicopedagógico. ¿Ya? O- En los distritos de educación, acá nosotros nos manejamos por distritos, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ciudad o a la provincia donde estamos. Entonces, ellos tienen un departamento de UDAI que ellos se encargan de hacer los informes psicopedagógicos. Por ende, esto es un poco, ¿cómo le podría decir? Demoroso. ok, Hasta para obtener la cita es demorosa. Y para tener los resultados, tú, más aún. más de un año. ¿Ya? Y acá tienen de duración los informes psicopedagógicos 2 años 2 años. y 2 años. Cada 2 años se les hace un nuevo informe. Mm, Dios mío, pero dos Entonces, años. Nosotros, esas por son las ejemplo, barreras que yo en mi PR podría poner. Tengo eso, por la parte del institucional. Porque yo, como usted sabe muy bien y usted lo dijo, nosotros los profesores no podemos hacer valoraciones. ajá, Solamente nos dejamos ver por lo que hemos trabajado anteriormente y hacemos repeticiones porque a veces los problemas que presenta el nuevo alumno son iguales a los que vivimos hace 2 años o el año pasado en otro alumno. Y con eso nos guiamos y ok, buscamos en el internet, en Google o en Gemini o en no sé, actividades para trabajar con niños y entonces así yo voy elaborando hasta que me llegue el informe psicopedagógico. ok. ¿Sí? Yo hago un avance, o sea, yo voy más allá. Claro, no podemos dejar que pasen los 2 años Claro, así. si me quedo de brazos cruzados, se me pasa el tiempo. 200 días laborables se me pasan rapidísimo, Ay, sí. sin contar los feriados y todas las cosas. Y ahora también sin contar que a veces el estudiante se enferma, o a veces las madres no quieren mandarlos, o a Mm. veces no están, bueno, miles de factores que hay que luchar todos los días. Usted se levanta como pues, así, como diciendo, ya me pongo el disfraz de Superman. Supergirl, va a ser Bien, Supergirl. exactamente, más o menos. Ay, no, Luis. Y ser bien cautelosos para ¿cómo se diría aquí? A veces los padres se sienten como irrespetados por las actividades que a veces uno hace. Así es, así es. No lo comprendo, lo he vivido también, Luisa. Sí. Eso es. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad. En la parte de abajo de la planificación que le mandé, ahí va. Se hace la anotación aclaratoria abajo. Sí, Ah, bueno, yo igual lo voy a exactamente. revisar bien y mañana te voy a contar. Ok, ¿Oíste, mi amor? Te mando un abracito. ya. Bueno, aquí me pregunta Alberto, pero fue una duda. Para el caso de un estudiante con diagnóstico de estrés no especificado y síntomas de cefalea, ¿se justifica elaboración del PIE? No, pero Albert, depende si esta situación le está causando una alteración o la perjudica en el proceso formativo, proceso académico. Le puedes hacer un ajuste razonable transitorio, es decir, mientras te certifican o te anuncian cómo concluyó su tratamiento. Shirley, el síndrome de Mordor, no, pero aquí dice que es un problema de la salud poco común y benigno, al parecer por tromboflebitis de las venas. Es algo más clínico, ¿no? Médico, un diagnóstico médico.
Albert, la vinculación a inclusión sería a propósito de trastornos psicosociales. ¿Cómo así, Albert, la vinculación e inclusión? No, nosotros acabamos de ver ese, pero mañana no vamos a ver esos. Hoy compartimos la discapacidad psicosocial y todos los trastornos que están en torno a esa discapacidad. O no sé si entendí mal, Albert. Escríbeme, porfa. Ah, bueno, cefalea invalidante es diferente, entonces sí, Albert sí. No, Shirley, pero podría presentarse casos en que está ese trastorno, ese síndrome y presentar un trastorno. O sea, puede haber una comorbilidad con algún trastorno, pero no es así común que digamos, porque no es que lo haya escuchado mucho. Ok. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que mañana nos volvamos a ver. Ya les voy a decir mañana que vamos a ver. Déjenme, miro aquí. Hoy es día 08, mañana es 09. Mañana vamos con autismo, ¿sí? Mañana vamos a trabajar autismo. Buenas noches, Albita. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Mañana vamos con autismo. Miren que todos estos elementos que compartimos hoy son importantes para una buena caracterización de nuestros estudiantes. Y en los otros aspectos ya ustedes están más ubicados porque ya tuvimos dos clases con el ejemplo de Pierre. Feliz noche, les mando un abrazo. Gracias a ustedes por estar aquí. Bendiciones. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye.